Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Por fin les traigo el caso de Jeffrey Dahmer. Es un caso que ya tenía muchas ganas de hacer. Sin embargo, en mi video pasado les dije un poquito de por qué no había hecho este caso. Si no han visto mi video pasado, les dejo el link en la caja de descripción, así que vayan a verlo. Antes de empezar con el caso, me gustaría decirles que todos los casos que he hecho y que seguiré haciendo, si Dios me lo permite, van a ser con todo el respeto, tanto para ustedes como audiencia, como para las personas involucradas en los casos. Con respeto para ustedes, para mostrarles casos con información más precisa que se pueda, con contenido que sea de su agrado. Ahora bien, con respecto hacia las personas involucradas en este caso en particular no voy a mostrar ni las imágenes ni voy a decir los nombres de las víctimas de Jeffrey. Y pues en sí este caso ha sido muy controversial, ha causado muchísima polémica debido a que pues a la reciente serie de Netflix de Ryan Murphy, de Dahmer, el monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Ha causado muchísima polémica porque ya han empezado a romantizar mucho al asesino. No me estoy refiriendo al actor que interpretó a Jeffrey, que fue Evan Peters, que en mi opinión hizo un papel extraordinario, hizo una interpretación genuina y pues mis respetos para ese actor, es un actorazo. Y obviamente las fans del actor pues lo siguen siempre en cualquier papel que interpreta. Pero aquí el problema no es Evan Peters, es el verdadero Jeffrey Dahmer. Porque tal vez al ver la serie hubo personas que empezaron a investigar un poquito por su cuenta, pues quién fue este tipo Jeffrey Dahmer, ¿verdad? Y pues a mucha gente le pareció atractivo el verdadero Jeffrey. Yo creo que el problema tampoco es ese de que les haya parecido atractivo el hombre, ¿verdad? El problema creo yo que es en el momento, por simplemente su aspecto físico, se estén olvidando de que fue un asesino, de que fue un criminal. Yo creo que ahí ya todo está mal, porque todo lo que hizo realmente no tiene justificación, no la tiene. Aunque haya sido el hombre más hermoso del mundo, las atrocidades que hizo no tienen justificación. Y pues se estuvo diciendo por ahí que la familia de las víctimas y el propio padre de Jeffrey, el señor Lionel, querían denunciar a Netflix por mostrar esa serie. No sé si porque mostraron a Jeffrey como víctima. Yo no lo creo tanto así, porque en sí la serie digamos que fue mostrar desde la perspectiva de las víctimas, más no la de Jeffrey, por lo que no pudimos ver tanto la vida de Jeffrey. Creo que hasta segundo o tercer capítulo tal vez se vio un poquito de su vida, no me acuerdo, pero ya en sí se centró más en todos los crímenes que cometió, obviamente pues ya mostrando el ámbito cultural, social y demás. Yo no sé mucho de eso. Quiero confesarles que yo con la serie sí logré empatizar un poquito con Jeffrey, pero para tratar de entender qué fue lo que lo llevó a convertirse en un asesino. Pero obviamente desde un punto como espectadora, porque yo no soy ni psicóloga, ni doctora, ni analista, ni mucho menos, ¿verdad? Pero así como empaticé con Jeffrey, también empaticé con el dolor de los familiares de las víctimas. Pero bueno, yo ya no me quiero meter más en esto. Yo la única sugerencia que hago es que deberíamos de ser un poquito más objetivos y más conscientes en lo que decimos, porque aunque nosotros no conozcamos a la familia de las víctimas, pues obviamente eso duele y es una herida que tal vez no ha cerrado, ¿ok? Y pues nada, espero que sigamos en sintonía, así que comencemos. El caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey
Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Era hijo de Joyce Annette, una instructora de máquinas, y de Lionel Herbert Dahmer, un estudiante químico que más tarde se convirtió en un químico investigador. Bueno, para empezar, cuando Joyce estaba embarazada de Jeffrey, consumía muchos medicamentos, obviamente prescritos, pero digamos que tal vez de alguna manera pudieron repercutir en el desarrollo de Jeffrey. Bueno, cuando Jeffrey nació, pues realmente fue un niño muy amado, sus padres fueron amorosos con él. Yo creo que esta desatención fue surgiendo a medida que Jeffrey pues iba creciendo. Pero en general Jeffrey era un niño normal como todos, que andaba por ahí y por allá, con mucha pila, muy enérgico, alegre, contento, en fin, normal. Cuando Jeffrey entró a su primer curso, su padre Lionel, por cuestión de los estudios, gran parte del tiempo se la pasaba fuera de casa, y en cuanto a su madre, la señora Joyce, pues ella era una mujer depresiva, muy tensa, digamos que se irritaba fácilmente, entonces constantemente le exigía atención a Lionel, una atención que él no podía darle. Entonces, por su parte, ella se la pasaba gran parte del tiempo en cama, sin ganas de hacer nada, por lo que ambos padres dejaron solo a Jeffrey, solito y su alma, ¿verdad? Pero realmente lo que hizo a Jeffrey un niño tímido, un niño apagado, fue algo extraño, pero fue cuando recibió una doble operación de hernia antes de su cuarto cumpleaños. Eso fue lo que cambió la conducta, la actitud de Jeffrey. Pero en el colegio, Jeffrey, su profesora, se dio cuenta que era un niño que estaba muy solo, sí, extraño, raro, pero jamás, y cabe destacar y aclarar, que jamás recibió ningún tipo de violencia escolar. Él, de hecho, era un niño muy poco sociable, pero sí tenía un pequeño grupo de amigos en el colegio. Entonces, nunca recibió bullying. ¿Ok? Aclarado esto, continuemos con su madre de Jeffrey, ¿verdad? La señora Joyce, pues todas estas enfermedades o achaques que ella tenía se hicieron cada vez más fuertes cuando quedó embarazada de su segundo hijo. En octubre de 1966, la familia se mudó a Doylestown, Ohio, donde la señora Joyce dio a luz a su segundo hijo llamado David, que de hecho Jeffrey fue quien le puso ese nombre a su hermano. En ese mismo año, Lionel se licenció y empezó a trabajar como químico analítico. Desde muy pequeño, Jeffrey empezó a tener esta curiosidad por los animales muertos. Al parecer esto empezó desde que tenía 4 años de edad, cuando veía a su padre sacar huesos de animales de debajo de la casa. Lionel dijo que a Jeffrey le gustaba mucho el sonido que hacían los huesos, así que Jeffrey empezó a buscar por su parte más huesos y más animales. En 1968 la familia se muda a un nuevo domicilio en el municipio de Bath, en el condado de Summit. El terreno donde se encontraba la casa contaba con medio bosque y con una pequeña cabaña, obviamente cercana a la casa. En dicha cabaña, Jeffrey empezó a coleccionar insectos y esqueletos de animales. De hecho, Lionel fue quien le enseñó a su hijo a blanquear los huesos y a conservarlos de una manera segura, por lo que Jeffrey empezó a poner en práctica todo esto que le enseñó su padre con los huesos que ya tenía en su cabaña, y empezó a recoger más animales muertos y empezó a diseccionarles. Jeffrey, en su primer año en el Instituto Revere, a la edad de 14 años, empezó a consumir alcohol a horas del día. El alcohol pues lo escondía debajo de su chaqueta del colegio, y aunque era un chico poco sociable, el personal de la escuela lo consideraba como un chico educado, muy inteligente, porque de hecho Jeffrey tenía muy buenas notas. Sin embargo, pues por su problema del alcohol, sus notas pues fueron decayendo.
Cuando entró a la pubertad descubrió que era homosexual y a principios de su adolescencia fue cuando empezaron a surgir estos impulsos, estas fantasías de dominio, de controlar a una persona, en este caso a la pareja que él tuviera. Entonces sus fantasías masturbatorias fueron evolucionando gradualmente, tanto que solo se centraba en los pechos o en los torsos de los hombres, ¿no? Y empezó como que a conectarlo, a relacionarlo con la disección. Cuando tenía más o menos 16 años de edad, Jeffrey empezó a fantasear con dejar inconsciente a un joven corredor que le parecía atractivo, por lo que en una ocasión se escondió detrás de los arbustos con un bate en mano para acechar al chico, pero ese día el joven no apareció. No sabemos si le dio paja ir a correr o se le pegaron las sábanas, ¿verdad? No sabemos, pero ese día se salvó de ser la primera víctima de Jeffrey. Realmente en River High School él era el centro de atención, ya que era, digamos que simpático, le gustaba mucho hacer bromas, como bailar, fingir ataques epilépticos o parálisis cerebrales, las cuales a veces hacía fuera de tiendas locales para conseguir dinero y pues así comprar más alcohol. En 1977 los padres de Jeffrey deciden divorciarse. Después de que Lionel descubrió que Joyce había tenido una breve aventura, obviamente ambos padres quisieron hablar con sus hijos, digamos que para terminar de la mejor manera. En principios de 1978, Lionel se marcha de casa y se va a un motel temporalmente en North Cleveland, Massillon Road. En mayo de 1978, Jeffrey se gradúa del instituto, aunque semanas antes su profesor le había encontrado bebiendo unas latas de cerveza, lo que Jeffrey pues dijo que tenía muchos problemas familiares y que pues el prefecto del colegio ya lo sabía. Posteriormente, Joyce y David, el hermano de Jeffrey, se marchan de casa, van a vivir con unos parientes en Chippewa Falls, Wisconsin, y pues recién cumplidos los 18 años dejan totalmente solo y abandonado a Jeffrey. Finalmente, el divorcio de sus padres finalizó el 24 de julio de 1978, por lo que la custodia de David, el hijo menor, pues quedó a manos de Joyce. 3 semanas después de su graduación, digamos que Jeffrey fue cuando empezó con su carrera criminal, cometiendo su primer asesinato. Fue así que el 18 de junio conoció a un joven autoestopista de casi 19 años que pretendía ir a un concierto en Chippewa Lake Park. Pues Jeffrey accedió a llevarlo al concierto, pero le dijo que antes pues pasaran a beber algunas cervezas, a fumar un poco de marihuana. Según Jeffrey, cuando vio al chico al lado de la carretera con el pecho desnudo, pues le despertó ese impulso sexual hacia él. Pero en el camino el chico empezó a hablarle de chicas, por lo que se dio cuenta que cualquier insinuación sexual la iba a rechazar. Entonces, pues ya al llegar a la casa, tras varias horas de charlar, de beber, de escuchar música, el chico ya quería irse, pero obviamente Jeffrey no iba a permitir que se fuera, por lo que decide golpearle con una pesa de aproximadamente 4.5 kilogramos. Para rematarlo, lo estranguló, le despojó de su ropa, exploró su pecho y después se masturbó mientras estaba sobre el cadáver. Al día siguiente diseccionó el cuerpo y los restos los enterró en una tumba poco profunda. 2 semanas después de esto, desentierra nuevamente el cuerpo, separa la carne de los huesos, la carne la disuelve en ácido, mientras que los huesos los pulveriza con un mazo y pues los esparce en el bosque cercano a su casa. 6 semanas después llega el padre de Jeffrey con su nueva pareja, su prometida. Llegan a la casa y descubren que Jeffrey estaba solo, que Joyce se había largado. En agosto Jeffrey se matriculó para la Universidad Estatal de Ohio
Sin embargo, fue una pérdida de tiempo total, ya que Jeffrey, por precisamente su problema del alcohol, tenía unas notas pésimas y terminó dejando el colegio a los 3 meses, a pesar de que su padre ya había pagado el segundo trimestre. En enero de 1979, a instancias de su padre, Jeffrey se alistó para el ejército de los Estados Unidos, donde recibió un entrenamiento básico antes de formarse como especialista médico. Pero, pues nuevamente el alcohol, ¿verdad? Fue por ese problema que su rendimiento se deterioró, por lo que en marzo de 1981 lo consideraron como no apto para el servicio militar. El 24 de marzo de 1981 le otorgan un boleto de avión pues para que regresara a su casa. Sin embargo, él no quería regresar porque no quería enfrentarse a su padre, por lo que decide mejor viajar a Miami, Florida, y vivir de sus propios medios, por lo que empezó a trabajar en una tienda de exquisiteces. Alquiló una habitación en un hotel cercano, obviamente, a su trabajo. Sin embargo, pues todo el dinero que ganaba se lo gastaba en alcohol. Entonces terminaron desalojándolo por falta de pago. Él se quedaba en la playa mientras seguía trabajando en aquella tienda de exquisiteces, pero llegó un punto en donde ya no pudo más y llamó a su padre y le pidió regresar a Ohio. Una vez que regresó a Ohio, en un principio vivió con su padre y con su madrastra. Sin embargo, pues él seguía teniendo ese problema de alcohol, por lo que 2 semanas después de su regreso lo arrestaron por embriaguez y por desorden público, por lo que le dieron una multa de $60 y una condena de 10 días de cárcel. En diciembre de 1981, el señor Lionel decide mandar a su hijo con su abuela en West Allis, Wisconsin, pues con la esperanza de que teniendo una nueva ubicación, digámoslo, él cambiara o dejara el alcohol. En un principio, pues la convivencia con su abuelita era como que miel sobre hojuelas, ¿verdad? Porque era muy armoniosa, le acompañaba a la iglesia, le ayudaba con las tareas domésticas del hogar, mientras buscaba trabajo y obedecía las normas de la casa. En 1982 encontró un trabajo como flebotomista en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee. Para los que no saben, un flebotomista es aquel que extrae sangre. Yo tampoco sabía ese dato, ¿ok? Y en este trabajo duró 10 meses antes de ser despedido. Estuvo 2 años en paro. En esos 2 años, su abuela fue quien le daba dinero y pues con eso vivía él, ¿no? Con el dinero que le daba su abuela. Así que en 1985 fue contratado como mezclador de chocolate. Pero pues antes de encontrar ese trabajo, él digamos que se había olvidado de sus fantasías de control y de dominio, pero un incidente le hizo volver a despertar todas esos impulsos, por lo que empezó a ir a bares, a baños y a librerías gay de Milwaukee. Y también se sabe que se robó un maniquí masculino de una tienda que usó temporalmente pues para su estimulación sexual. Y sin embargo, su abuela se lo descubrió en el armario y le exigió deshacerse de él. A finales de 1985, Jeffrey empezó a frecuentar los baños gay. Durante sus encuentros sexuales, pues le frustraba mucho que sus parejas se movieran, así que tiempo después empezó a suministrarle somníferos en las bebidas, y cuando ya quedaban inconscientes, pues él hacía diversos actos sexuales con ellos. Pero ¿cómo es que Jeffrey conseguía esos medicamentos, estos somníferos, sin levantar sospechas, ¿no? O sea, ¿cómo es que lo conseguía tan fácilmente? Pues bueno, pues según Jeffrey, él siempre decía que tenía un trabajo nocturno, por lo que necesitaba de estas pastillas para ajustarse a sus horarios, por lo que se los vendían sin ningún problema. Pero después de 12 casos de
que yo creo que los encargados encontraban a los jóvenes inconscientes y pues se daban cuenta que eran jóvenes que siempre iban con Jeffrey. Le revocaron la afiliación a los baños, así que Jeffrey pues empezó a buscar hoteles pues para seguir satisfaciendo sus necesidades, ¿verdad? El 8 de septiembre de 1986 fue arrestado por conducta lasciva y lujuriosa al masturbarse en frente de niños de 12 años. Según él, solamente estaba orinando y que no había visto, que había testigos, pero pues terminó confesándolo todo. Se le cambió al cargo por conducta desordenada. El 10 de marzo de 1987 se le sentenció a 1 año de libertad condicional, pero con, digamos que con la condición de que asistiera a terapia. Y pues ahora sí, ya vamos a hablar de su segunda víctima, ¿verdad? El 20 de noviembre de 1987, Dahmer encontró a un hombre de 25 años de Ontagon, Michigan. Encontró un bar gay y lo convenció de ir al hotel donde había alquilado una habitación solamente por una noche. Era en el hotel Ambassador. Según Jeffrey, pues no pretendía asesinar al chico, simplemente quería drogarlo y quería pues acostarse al lado de él explorando su cuerpo. Pero a la mañana siguiente Jeffrey se despertó y vio al chico debajo de él, tumbado en la cama, con el pecho aplastado, lleno de moratones y que estaba sangrando de la comisura de la boca. Y Jeffrey pues tenía las manos igual con moratones, pero Jeffrey no recordaba absolutamente nada. Pero pues rápidamente, para deshacerse del cuerpo, lo que hizo fue comprar una gran maleta y pues meter ahí al chico y pues trasladarlo a casa de su abuela. Una semana después separó la cabeza, los brazos, las piernas del torso, luego fileteó los huesos antes de separar la carne de los huesos, y la carne la cortó en trozos pequeños y pues la carne la echó en una bolsa de basura, mientras que los huesos los envolvió en una sábana, los hizo astillas con un mazo. Todo este proceso, ¿verdad?, le llevó 2 horas para que al final terminara deshaciéndose del cuerpo, tirándolo a la basura. Excepto la cabeza, que 2 semanas después, me parece, de haberlo matado, pues tenía envuelta la cabeza en una manta que después hirvió en una mezcla de Zoilex, el cual es un detergente industrial, y pues hizo un esfuerzo por conservar el cráneo con el que empezó a masturbarse, pero semanas después el cráneo, digamos que se hizo muy frágil y terminó desechándolo. Ahora su tercer víctima, 2 meses después de ese segundo asesinato, encontró a un trabajador sexual de 14 años de edad, al cual atrajo ofreciéndole $50 por posar desnudo para él. La pareja mantuvo relaciones sexuales antes de que Jeffrey pues lo drogara, lo estrangulara en el suelo del sótano, donde lo mantuvo 1 semana ahí antes de desmembrarlo y pues hacer lo mismo que con su segunda víctima. De los restos pues los trasladó a un contenedor de basura, mientras que también conservó el cráneo del chico, y pues como también terminó haciéndose frágil, pues lo desechó. Su cuarta víctima, el 24 de marzo de 1988, Jeffrey conoció a un hombre bisexual de 22 años de edad fuera de un bar gay llamado The Phoenix. Él atrajo al joven a la casa de su abuela, aunque esta vez le ofreció $50 solamente por pasar la noche con él. Posteriormente le drogó y le estranguló con una correa de cuero para después tener sexo oral con el cadáver. 24 horas después de asesinarlo, pues desmembró el cuerpo, tiró los restos a la basura, pero digamos que el cuerpo lo mantuvo muchos meses después, hasta que decidió pues pulverizar y deshacerse completamente del cuerpo, ¿no? El 23 de abril atrajo a un joven a su casa. Sin embargo,
Después de darle café con droga, digamos que la abuela despertó, porque eso pues pasaba en las noches, ¿no? Entonces su abuela se despertó y preguntó que si estaba ahí Jeffrey. Le contestó que sí, que ahí estaba, pero la abuela se percató de que no estaba solo, de que estaba con alguien. Así que a ese chico no... Disculpen los ruidos si escuchan algún ruido extraño, ¿verdad? Lo que a ese chico no decidió matarlo, solo esperó a que estuviera inconsciente y dejarlo en el hospital general. En septiembre de 1988, la abuela le pidió que se fuera de la casa por su manera de beber y por su costumbre de andar llevando chicos, ¿verdad?, sin el permiso de la abuela, y por el mal olor que surgía del sótano. Obviamente la abuela no bajaba al sótano, pero sabía que Jeffrey se la pasaba ahí y pues decía que eran los animales muertos que él diseccionaba, ¿no? Que Jeffrey encontró un apartamento en el 808 de la calle 24 Norte. 2 días después fue detenido por drogar y acariciar sexualmente a un joven de 13 años. Al que había atraído a su casa con el pretexto pues de posar desnudo para él. El 30 de enero se le declaró culpable, por los cargos de agresión sexual, aunque la sentencia fue suspendida hasta mayo. Su quinta víctima, 2 meses después de su condena y 2 meses antes de su sentencia, Dahmer asesinó a su quinta víctima. Era un aspirante a modelo de 24 años de edad. Según Jeff, ¿verdad?, como siempre, él no buscaba cometer ningún crimen. Sin embargo, lo atrajo a la casa de su abuela, tuvieron sexo antes de drogarlo y estrangularlo, que digamos que este ya era el modus operandi de Dahmer. A la mañana siguiente colocó el cuerpo del chico en la bañera de la abuela, donde lo decapitó. Despojó la carne de los huesos y los huesos los pulverizó y los tiró a la basura. Según Dahmer, esta víctima en especial le parecía sumamente atractiva, por lo que quería conservar ahora una parte del cuerpo. Así que de esta víctima lo que conservó fue su cabeza y sus genitales en acetona. Los guardó en una caja de madera que colocó en el casillero de su trabajo. Cuando se mudó a una nueva dirección, al año siguiente se llevó los restos de ahí. El 23 de mayo de 1989 Jeffrey fue condenado a 5 años de libertad condicional, a 1 de reclusión en un centro penitenciario, con permiso para trabajar, a fin de que pues él no perdiera su empleo. Se le exigió que que se registrara como delincuente sexual. Ser liberado temporalmente, se trasladó a West Allis con su abuela, pero en mayo de 1990 él encontró una nueva residencia. Mudó a los apartamentos Oxford, situados en la calle 25 Norte. Era una zona de alta criminalidad, sin embargo estaba cerca de su trabajo y era pues demasiado económico. Después de esto ya hablaremos de su sexta víctima. Era un trabajador sexual de 32 años de edad y pues conoció a Dahmer el 20 de mayo de 1990. Ambos se conocieron en un bar y pues Jeffrey lo llevó a su departamento. Y este chico pues pensaba que iban a tener un encuentro comercial, ¿no? O sea, pues dedicarse a lo que trabajaba, ¿no? O sea, digamos que a satisfacer la necesidad de Jeffrey y ya. Pero esa misma noche fue drogado, estrangulado y asesinado, por lo que Jeffrey conservó el cráneo de este chico y no se sabe más de él. Ya de aquí yo voy a hablar más de sus víctimas, ¿no? Su séptima víctima era un aspirante a modelo de Milwaukee. La noche del 14 de junio de 1990 pues fue la última vez que fue visto, porque se supo que estuvo saliendo del bar que les había mencionado anteriormente, The Phoenix. Se cree que conoció ahí a Dahmer
y pues obviamente que lo llevó a su apartamento, lo drogó y lo estranguló, lo desmembró, o sea, todo el modus operandi que ya tenía Jeffrey. Sin embargo, el cuerpo del joven jamás fue encontrado, pero se supo que Jeffrey fue su asesino porque Jeffrey siempre tenía fotos de cómo desmembraba a sus víctimas, tomaba fotos de sus víctimas. Entonces, pues por esa razón se dieron cuenta que Jeffrey había sido el asesino de este chico. Su octava víctima era un joven de 22 años de edad que fue atraído al apartamento de Jeffrey, como siempre, prometiéndole sus $50 por posar desnudo para él, para posteriormente drogarle. Le cortó la garganta y para deshacerse de él disolvió la carne en ácido y blanqueó el esqueleto que guardó en su armario. Conservó los bíceps de este chico que guardó en su congelador para un consumo posterior. Aquí ya estamos hablando de canibalismo. Su siguiente víctima pues desapareció en 1990. Sin embargo, a Jeffrey se le condenó, se le inculpó por el asesinato de ese joven, pues precisamente porque encontraron las Polaroids, las fotos del joven todo desmembrado ahí, ¿verdad? Y aunque jamás, nunca encontraron el cuerpo de este chico. Su 10ª víctima, el 18 de febrero de 1991, Jeffrey encontró a este chico, se acercó a este chico mientras estaba en la parada de autobús frente a la Universidad Marquette, que al parecer ahí fue donde estudió el padre de Jeffrey. Pero bueno, el caso es que pues como siempre trajo al joven con la promesa de pagar por posar desnudo. Llegaron a la casa, lo drogó, lo esposó para después asesinarlo, y mientras lo cortaba, mientras pues lo desmembraba, grabó cada movimiento con su cámara. Su 11ª víctima era un joven que vivía en Milwaukee, tenía 19 años de edad. Al parecer, el 7 de abril, este chico fue enviado a hacer fue a hacer un encargo, y en el camino pues se cruzó con Jeff y lo atrajo a su apartamento donde lo drogó y lo mantuvo con vida. No fue que lo asesinó así rápido, todavía lo mantuvo con vida porque con él realizó un experimento. Perforó de la cabeza al chico y le metió y le vertió, le vertió en la cabeza ácido clorhídrico con la esperanza de dejar al chico en estado vegetal, así como o dejarlo como un zombie, porque es lo que pretendía, dejarlo dejar a sus víctimas como zombies. Pero sin embargo, pues ese experimento falló, lo decapitó y se deshizo del cuerpo. Y ahora su 12ª víctima era un sordomudo. Ya se imaginarán a quién me refiero, ¿verdad? A él lo conoció en un bar gay en 1989. Un Jeffrey, a él no lo había visto nunca, que ese día que lo conoció fue el único día que lo había visto, ¿no? Pero sin embargo, un amigo de la víctima dijo que ya había visto varias veces que Jeffrey había frecuentado a este chico durante más de un año, imagínense, y que el chico había ido a la casa de Jeff al menos unas 6 veces, desde octubre del 89 hasta 1990. Otro amigo de la víctima dijo que ambos ya se habían conocido desde hace 2 años antes. O sea, como que aquí la información está medio confusa. Y bueno, esta víctima, ¿verdad? Fue vista por última vez el 24 de mayo de 1991 en el Club 219 de Milwaukee, y donde entonces la madre de este joven no había tenido información de él. Pero la señora sabía que tenía un amigo llamado Jeffrey, era lo único que sabía. O sea que ni por dónde buscar. Pues
a este chico, como a todos, lo drogó, lo estranguló, pero en este en especial dejó el cuerpo durante 3 días en su habitación para posteriormente desmembrarle y quedarse con su cráneo. Pero a diferencia de la mayoría de las víctimas, los restos de este joven pudieron ser identificados gracias a sus registros dentales y pues pudieron recuperar el cráneo del chico, además de las fotografías encontradas de él en el departamento de Jeffrey. Su 13ª víctima era un joven estadounidense de 14 años de edad que fue torturado por Jeffrey en 1991, como a la mayoría de todas sus víctimas, ¿verdad? Lo engañó con pagarle por posar desnudo para unas fotos, lo drogó y lo torturó hasta dejarlo inconsciente. Y después de que lo dejó inconsciente, él se fue a tomar un trago a un bar cercano. Cuando volvió, digamos que el joven pudo recuperar un poquito el sentido, no sé cómo decirlo, pero la cosa es que el chico ya estaba fuera de los departamentos Oxford, o sea, ya andaba en la calle. Y pues estaba acompañado de 2 policías y de vecinas de los apartamentos, a lo que Dahmer dijo que no, que pues el chico era su pareja de 19 años y que estaba pasado de copas, ¿no? Básicamente. Y pues las vecinas, ¿no? Entre ellas Glenda Cleveland, ella pues insistían que no era un joven de 19 años, se veía más pequeño. Entonces el menor trataba de hablar, pero pues obviamente no se le entendía absolutamente nada. Además de que estaba sangrando de la cabeza. O sea, ¿en qué cabeza cabe que la policía no pudo ver que estaba sangrando de la cabeza? O más bien se hicieron de la vista gorda, ¿verdad? Y no vieron que estaba sangrando de la cabeza y que era un menor de edad. Entonces, pues las palabras de Jeffrey no se pusieron en duda, ¿verdad? Le creyeron. Y pues las autoridades finalmente reportaron este caso como una pelea entre pareja. Porque sí, estos eran unos policías homofóbicos que no quisieron hacer su trabajo, no quisieron investigar más aún. Aparte de que Glenda les estuvo marcando para insistirles que este chico no era un joven de 19 años, era un menor de edad. Pero pues la policía se limpió las manitas diciendo ya tenemos el caso resuelto, ¿verdad? Y era simplemente una pelea de pareja. Bueno, después de esto, ¿verdad? Su 14ª víctima la conoció en 1991. Dahmer viajó a Chicago para asistir a una marcha gay. Fue ahí donde conoció a esta otra víctima que estaba esperando en la estación de autobuses. Jeffrey regresó con él a Milwaukee y lo invitó a su departamento y pues para hacerle lo que a todas sus víctimas, drogarlo, estrangularlo, asesinarlo. Su 15ª víctima era un chico originario de Puerto Rico que residió en Chicago y trabajaba como representante de servicio al cliente. Apenas días después de su víctima anterior, Jeffrey conoció a este chico, donde lo drogó y le inyectó agua hirviendo en el cráneo. Y pues esto pues puso al chico, lo puso en coma y pues terminó muriendo 2 días después. En cuanto a su 16ª víctima, este chico tenía 24 años de edad. Era un chico pues muy fitness, no muy amante del deporte, y todo. El 5 de julio de 1991, este chico se encontraba en la calle 27 y Kilburn de Milwaukee cuando se encontró con Jeffrey, ¿verdad?
Obviamente pues rápidamente se interesó por el chico, pues le parecía muy atractivo y se presentó ante él como un fotógrafo profesional. Jeffrey se llevó al chico a su departamento, tuvieron relaciones sexuales, pues después pues lo drogó, pero esta vez a este chico no lo mató al instante, sino trató de mantenerlo con vida, obviamente drogado, inconsciente, pero como que el efecto de los somníferos ya se estaba pasando, pues trató de taparle con un paño, con cloroformo, pero no funcionó, así que terminó estrangulándolo para tener nuevamente relaciones sexuales, pero esta vez con el cadáver del chico. Y antes de decapitarlo y desmembrarlo, pues él buscaba conservar algo de su víctima, por lo que le arrancó el corazón y lo guardó en una nevera junto a su cabeza. Y finalmente su décima séptima víctima era un joven que se había mudado al área de Minnesota, que estaba en busca de trabajo, y este joven ya tenía realmente una familia, tenía a su esposa y 3 hijos de entre 2 y 7 años de edad, eran unos pequeñitos, ¿verdad? Y al parecer este chico fue a una entrevista de trabajo, pero nunca más se volvió a saber de él, ya no se volvió a tener noticias ni contacto con él. Entonces, pues, como siempre, Jeffrey le había ofrecido $50 por posar desnudo mientras estaba, y pues obviamente lo drogó, estranguló hasta su muerte, lo desmembró y mantuvo el cráneo y el torso como recuerdo, ¿verdad? Como trofeo de partes del cuerpo, pues las encontraron en el congelador. Solo 3 días después, la policía finalmente lo atrapó. Pero ¿cómo fue que finalmente atraparon a Jeffrey? O sea, después de que burló a la policía, o más bien tuvo suerte, el 22 de julio de 1991, otra de sus víctimas, de esta sí no sé si decir el nombre o no, esta víctima consiguió escapar de Jeffrey. A este chico le había ofrecido $100. Pues cuando este chico entró al apartamento, pues percibió ese aroma extraño, ¿no? Ese mal olor. Y pues Jeffrey esposó a este chico y lo sentó al borde de la cama, que vieran juntos El Exorcista 3, con la que Dahmer pues estaba muy obsesionado. Al final les voy a contar un poquito de esto de la película y demás, ¿va? Y pues digamos que cuando Jeffrey estaba viendo la película, como que entró en trance, se quedó bien embobado ahí, ¿no? En la película. Entonces este chico pues decide y se le escapa al Jeffrey. Y pues salió a la calle, avisó a 2 policías que estaban, digamos que cerca, y la policía volvió a llevar al joven al apartamento. Obviamente fueron los 3, registraron el apartamento y fue ahí que encontraron en un cajón una colección de Polaroids que mostraba pues varios cuerpos de jóvenes descuartizados, porque como les dije, independientemente de que les tomara las fotos desnudos, también les tomaba fotos ya los restos descuartizados. O sea, era algo horrible. Cuando ya llegó el equipo pues, especial de la policía, ¿verdad? Encontraron 4 cabezas cortadas junto con órganos y partes de cuerpos embolsados, además de las cabezas humanas que estaban en el refrigerador, ¿verdad? Encontraron 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y los genitales masculinos, además de un par de manos. En la cámara se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras, martillos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados, o sea, así como su padre le enseñó a blanquear los huesos, pues así estaba el esqueleto. Cuero cabelludo disecado y un tambo de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos, otras partes humanas.
También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Una vez detenido, pues fue diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad y trastorno psicótico. Sin embargo, Dahmer fue encontrado legalmente cuerdo para ser juzgado. El jurado en ese entonces pues lo declaró mentalmente sano, y por lo que en consecuencia fue finalmente que lo sentenciaron a 15 cadenas perpetuas. Fue enviado a Columbia Correctional Institute en Portage, donde fue entrevistado por un perito en perfiles criminales. Este famoso experto pues coincidió en que para defensa de la sociedad debía ser internado en un hospital psiquiátrico, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio, ¿verdad? El criminal, Jeffrey admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de sus víctimas. Señaló que se masturbaba con los trozos de la carne, o sea, los trozos de carne humana de sus víctimas, los esqueletos de aquellas personas, de aquellos hombres que le parecían atractivos. Pues Jeffrey, según él, con el canibalismo, con tener los cuerpos y demás, según él, sentía que podía permanecer al lado de sus víctimas. Finalmente, después de 3 años y 4 meses de cumplir con parte de su condena, siendo el 28 de noviembre de 1994, Jeffrey fue asesinado a golpes por Christopher Scarver. Al parecer todo esto pasó mientras hacían la limpieza. Según Scarver, la razón por la que mató a Jeffrey fue porque Dios se lo pidió. Además que en una entrevista en el 2015, digamos que dio un poquito unas razones más concretas, y pues dijo que Jeffrey se la pasaba molestando a los compañeros del correccional, también al personal de la cárcel, o sea, molestándolos con que los iba a matar y se los iba a comer o cosas así, o sea, molestarlos de esa manera. Además de que pues según Scarver, Jeffrey jamás se arrepintió de manera genuina. Por esa razón lo asesinó, porque él no estaba arrepentido. Además, él investigó por su parte, investigó, digamos, por qué fue la razón que encarcelaron a Jeffrey, y pues al ver las razones, pues quedó, digamos, que indignado, decidió quitarle la vida a Jeffrey. Y pues digamos que hasta aquí el caso termina, ¿verdad? Pero me gustaría darles unos bonus extra que, si me permiten, voy a leer, porque de por sí el caso está demasiado extenso. O sea, de por sí se me olvida lo que comí el día anterior, no me iba yo a acordar de todo, ¿verdad? Entonces yo hice unos bonus extra que obviamente vi en la serie y que quería yo saber qué tan cierto fue, ¿no? Entonces, si recuerdan, la escena del bautizo de Dahmer, que para mí fue la escena más épica de la serie. El bautizo de Dahmer, la muerte de Gacy y el eclipse solar. Se me hizo épica esa escena, ¿eh? ¿Fue cierto esto o solo el tío Netflix lo inventó? Realmente sucedió esta escena. En la cárcel, Jeffrey se acercó al pastor Roy Radcliffe, ministro de la iglesia de Cristo de Madison en Wisconsin. Este pastor estuvo conversando con Jeffrey. Pastor Roy y Dahmer comenzaron a reunirse semanalmente, pues, para estudiar la Biblia hasta el día de su bautizo. Fue el 10 de mayo de 1994. Ese mismo día fue en el que ejecutaron a John Wayne Gacy. Y en ese momento del bautizo y de la muerte de Gacy, realmente hubo ese eclipse solar. O sea que el tío Netflix no se inventó nada de eso, ¿verdad? ¿Qué onda con las películas que le gustaban a Dahmer? Esas del exorcista, o sea, ¿realmente le gustaban o qué onda, no? Pues
A ver, dice. En El Exorcista 3, lo interesante era el paralelismo con la vida de Dahmer, pues también se trataba de un asesino que seguía haciendo de las suyas a pesar de que había sido ejecutado tiempo atrás. Yo no me he visto esa película, la verdad, pero según aquí dice que es lo que te muestra esa película. Pues, a igual que, digamos que Jeffrey tomó de ejemplo tal vez la película, porque a este personaje de la película también le gustaba mutilar, guardar ciertas partes humanas. Dahmer confesó que se llegó a relacionar con esta película porque el asesino estaba impulsado por el mal igual que él. La llegaba a ver hasta 3 veces por semana porque sentía cierto placer. Otra de sus películas favoritas, ¿verdad?, era la de Star Wars. Jeffrey tenía una gran fascinación por el emperador, y que él era la razón por la que usaba lentes de contacto amarillos. En la serie se pudo ver, y pues precisamente en la portada de Dahmer pues trae pupilentes amarillos, ¿verdad? Y eso fue cierto, Jeffrey usaba esos lentes de contacto amarillos. Y según que su gusto por Palpatine, o no sé cómo se pronuncia, ¿verdad?, de hacer como él y poder tener el dominio absoluto de sus víctimas, porque pues sí, él realmente no asesinaba a sus víctimas por soledad, porque quería tener el control de alguien. ¿Qué onda con Glenda Cleveland? ¿Realmente existió esa vecina que llamaba a las autoridades diciéndoles todo, pues insistiéndole a las autoridades que abrieran los ojos y que fueran a investigar a Jeffrey? ¿Realmente esta vecina existió? Pues sí y no. Ah, caray, como que sí y no. Bueno, a ver, digamos que en la serie hubo una mezcla entre la vecina de al lado y la verdadera Glenda, porque Glenda sí existió, pero no era su vecina de al lado. Su vecina de al lado se llamaba Pamela Bass. Pamela no sabía realmente que Jeffrey era un asesino, sin embargo, pues sí se percataba de esas rarezas y extrañeces de su departamento, como que oía gritos, escuchaba sonidos de sierras y todo eso. Entonces, aparte de ese horrible olor que llegaba de la carne que venía del departamento de Jeffrey, ¿no? O sea, Pamela sí se daba cuenta de eso. Sin embargo, en una entrevista, Pamela declaró que era un vecino amistoso y generoso, y que incluso le regalaba sándwiches de carne. De hecho, el esposo de Pamela, Bernal, dijo que ningún vecino suponía que Jeffrey fuera capaz de realizar semejantes atrocidades. Sin embargo, a pesar de todo, Pamela suponía que Jeffrey era un buen vecino, así que nunca le denunció. Y pues la verdadera Glenda, ¿verdad?, Glenda Cleveland, ella era la vecina de los edificios Oxford. Entonces, frente al complejo departamental, pues obviamente veía a Jeffrey y a ella le parecía un hombre extraño, un hombre sospechoso hasta cierto punto, pero pues, y se daba cuenta que cualquier persona, en este caso cualquier hombre que estaba con Jeffrey, misteriosamente desaparecía. Entonces era como que Glenda ya se imaginaba algo siniestro detrás de Dahmer. Ella fue realmente la que llamó a la policía para preguntar por este chico de 14 años al que Jeffrey dijo que era su pareja de 19. Ella estuvo insistiendo que si las autoridades realmente estaban seguros de que se trataba de un chico de 19 años. A ella le había parecido ser un chico más pequeño. Pero pues ya ven, la policía hizo caso omiso, un simple pleito de pareja, ¿verdad? Y pues no le hicieron caso a Glenda. Finalmente, ¿qué pasó con Glenda, verdad? Pues
esta mujer, digamos de alguna manera sí, una heroína, porque ella siempre estuvo pendiente tratando de verificar que la información que la policía tenía era correcta o no, pero pues nunca le hicieron caso. Sin embargo, esa mujer murió en 2011 a los 56 años de edad. Algunos que fue muerte natural, pero pues realmente a ciencia cierta no se sabe de qué murió Glenda. Y ahora, algo que también me llamó la atención es Jeffrey durante el ejército tuvo víctimas, y pues la cosa es que se sabe que hubo 2 víctimas, digamos que de abuso sexual. Por su primer víctima, no quiero decir el nombre obviamente como les dije, pero ambos estaban en Alemania y fueron destinados a una misión en Bélgica. Pues este chico, según Jeffrey les había contado, que él ya había asesinado a un joven, pero pues obviamente que él ya había asesinado un año antes a un joven. Obviamente los soldados no le creyeron, pero él digamos que alardeaba o se sentía orgulloso de haber asesinado a una persona, en este caso su primer víctima. Porque si recuerdan, primero asesinó a su primer víctima y de ahí pues ya lo mandaron al ejército, ¿verdad? Pero este joven sí dice que fue abusado sexualmente por Jeffrey. Obviamente lo drogó y abusó de él. Su segunda víctima era su compañero de cuarto, y en ese entonces este joven tenía 17 años. Y pues este chico fue torturado, golpeado, atado a la cama muchas veces durante los 2 años que estuvo en el ejército. Jamás los asesinó porque pues no era tan fácil o no había mucha libertad, digámoslo, para deshacerse de los cuerpos, por lo que no los asesinó. Y pues hasta aquí el caso de Jeffrey Dahmer. Háganme saber en los comentarios qué les pareció el video, el caso. ¿Ustedes creen que me haya faltado algún dato? Yo traté de hacer el caso lo más completo que pude, porque también la información como que estaba como que confusa, y realmente quise hacer el caso lo más concreto, lo más preciso que pude, con la información que investigué. Obviamente también esos datos bonus que les di, pues realmente saber si es lo que me mostró la serie fue algo cierto o no. Y pues esa es toda la información que encontré de Jeffrey. Creo que es el caso más largo que he hecho en el canal hasta ahorita, ¿verdad? Espero que haya sido de su agrado. Ustedes coméntenme como siempre qué caso les gustaría ver en el canal, o qué suceso extraño, qué sucesos extraños o paranormales les gustaría que se hablaran aquí en el canal. Pues nada, denle like al video, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Pues nada, me despido de ustedes, cuídense mucho y hasta el próximo video. Adiós.